Las personas heridas hieren. El dolor es una consecuencia. El sufrimiento es una elección. La vida es una negociación constante y la mayoría de ellas no involucran dinero. A cada momento tomamos todas y cada una de decisiones basadas solamente en dos parámetros: evitar el dolor o ganar placer. Hace muchos años, cuando trabajaba en una oficina, me acuerdo que éramos a 9 personas trabajando en esta oficina y las 9 personas éramos de diferentes países. Uno de esos países era Brasil. Este compañero que trabajaba en una oficina en la que estaba atrás salía caminando de pronto desde la nada y decía la famosa frase que todo el mundo conoce y que se hizo muy popular: pare de sufrir. Lo decía con su acento brasilero, lo cual a todo el mundo le causaba mucha gracia, a mí también, por supuesto, y nos reíamos muchísimo. No pude evitar acordarme de esta historia cuando estaba preparando este video, porque justamente el tema de hoy es parar de sufrir, pero no podía ponerle ese título, no podía ponerle esa consigna, porque por supuesto está muy ligada a otros conceptos y a otros fenómenos que no quiero asociarme en este momento. Así que el video de hoy se llama cómo manejar el dolor y cómo terminar el sufrimiento. Hablando de las negociaciones y que en la vida todo es una negociación, cuando comenzamos a prestar atención, nos damos cuenta que esto sucede todo el tiempo. Por ejemplo, cuando estás manejando y cruzas una luz verde, es un tipo de negociación. En conversaciones, en el trabajo y en especial aquellos que están casados o en pareja me van a entender, porque gran parte de las relaciones se basan en una negociación constante, y ni que hablar cuando se trata de los hijos. Cada momento, de alguna manera, estamos negociando. Muchas transacciones son externas como esta, pero muchas otras son internas. Son negociaciones con nosotros mismos. Desde el momento en que nos despertamos, comenzamos a negociar y a tomar decisiones de acuerdo a lo que creemos y a lo que sentimos. ¿Me levanto o me quedo un rato más? ¿Hago ejercicio o hago café? ¿Abro un libro o abro el teléfono? ¿Hago bien mi trabajo o busco atajos? ¿Hago lo que tengo que hacer o lo que quiero hacer? ¿Voy a encender otro cigarrillo? ¿Voy a decir una palabra de más? ¿Voy a comer otro plato? ¿Voy a hacer lo que sé que me hace bien? Cada simple decisión que tomamos está basada en una negociación contigo misma o contigo mismo. Tomamos cada una de estas decisiones basadas solamente en dos parámetros. Tan simple como eso. La vida en sí no es más que una negociación constante entre el dolor y el placer. Detrás de todas y cada una de las acciones que realizamos hay un único motivo, ya sea evitar el dolor o ganar placer. Es tan simple como eso. Todo lo que hacemos o dejamos de hacer tiene un motivo, un costo, un precio. Estamos o evitando dolor o ganando placer. Aún los actos más desinteresados y altruistas tienen un motivo interior, tienen una causa, una fuerza que los motiva. De alguna manera, esa acción nos está trayendo algún tipo de ganancia y por eso la realizamos. Para poner un ejemplo tal vez un poco extremo, aún la Madre Teresa ganaba algo con sus acciones de caridad desinteresadas. Tal vez era significado o sentido de pertenencia o trascendencia o amor de otros o amor de Dios o lo que sea. Pero había una ganancia interior que la impulsaba hacia esas acciones. Para nada estoy tratando de minimizar el trabajo de alguien que hizo tanto bien a la humanidad, con todo lo controversial que fue. Solo quiero que entiendas cómo funciona tu mente. En la vida todo es una negociación constante entre el dolor y el placer. Y este es nuestro punto de hoy, porque cuando se trata del sufrimiento, y quiero que escuches bien esto, estamos en presencia de una ganancia. En algún sentido estamos en esta situación o condición, porque conseguimos algo a cambio. Ya vas a entender lo que quiero decir con todo esto. Pero lo que conseguimos a cambio puede adquirir muchísimas formas. Por supuesto, todo esto es un proceso inconsciente, pero muchas veces el sufrimiento se convierte en una forma de conectarnos con nosotros mismos, o con los demás, o de lograr atención, o de lograr compasión, o significado. Incluso cuando no sea lo que quieres, o donde quieras estar, porque nadie quiere sufrir. Pero si no puedes conseguir lo que quieres a través de una satisfacción significativa positiva, lo buscarás suplir a través de una satisfacción significativa negativa, o sea, problemas importantes. Cuando la significación positiva no es suficiente, pasamos con el tiempo a la significación negativa. Si no le prestas atención a un niño cuando hace algo bueno, hará algo malo para llamar tu atención. La mayoría de las veces los adultos no somos más que niños emocionales. Ok, para ir dando un poco más de forma a todo esto. El sufrimiento es el resultado de nuestra experiencia. ¿Qué significa esto?
El dolor es una consecuencia de los acontecimientos, está bien, pero el sufrimiento es el resultado de nuestra interpretación de estos acontecimientos. Sufrimos cuando luchamos en nuestra cabeza con el significado de lo ocurrido. Y me gustaría presentar aquí dos caras del sufrimiento. Primero, sufrimos cuando comparo mi situación actual con un ideal que me había fijado. Cuando pienso que en este punto de mi vida debería tener algo más, o ser algo diferente de lo que soy, o tener mucho más de lo que tengo. Cuanto mayor sea esta brecha, mayor es el descontento. Y segundo, el sufrimiento aparece cada vez que sucede un acontecimiento externo y decimos, esto no es justo, o esto no debería sucederme a mí. Y entonces la pregunta que cabe aquí es, ¿a quién debería sucederle esto? Cuando te des cuenta, cuando te despiertes y comiences a ver que no sufrimos por las cosas que suceden, pero por la interpretación que le damos a las cosas que suceden, vas a poder comenzar a utilizar los eventos y comenzarás a usar estas circunstancias a tu favor. Como las velas de un barco, si las acomodas de manera correcta, puedes usar cualquier circunstancia para llegar a buen puerto. En lugar de la clásica pregunta víctima de ¿por qué a mí?, todo cambia cuando te mueves de ese lugar y desde otra perspectiva dices, ok, esto sucedió o esto está pasando. Tienes que salir de ese lugar de las reacciones involuntarias y despertarte y desde la conciencia preguntar, ¿cómo voy a manejar esto? ¿Qué puedo hacer con esto que está sucediendo? Para aprender, para mejorar, para que no vuelva a suceder. Si no te haces estas preguntas, comenzarás a tolerar el sufrimiento. Y lo que toleras, perdura. Y no solo perdura, pero te acostumbras a lo que toleras y se termina por establecer. Por eso lo que toleras, en cualquier sentido, en cualquier índole, se convertirá en tu estándar. Si toleras el sufrimiento o el maltrato o la falta de respeto, eso se va a convertir en tu estándar y ese es el estado en el que vas a vivir. Cuando no queremos dejar ir nuestro dolor, nos acostumbramos al sufrimiento. No solo porque lo toleramos, sino porque es cálido y acogedor. Y como dicen por ahí, la miseria ama la compañía. Muchas veces nos hacemos adictos a la satisfacción que nos brinda la historia que nos contamos a nosotros mismos. Porque esta historia nos está dando algo. Hay algo que estamos consiguiendo con ello. Cuando quedamos estancados en el dolor sin poder dejarlo ir, sin poder avanzar por meses y hasta años, es porque de alguna manera estamos recibiendo algún tipo de beneficio. Por supuesto, esta transacción en la mayoría de las veces es absolutamente inconsciente, pero es real. Hablando de real, quiero hacer una aclaración aquí. No estoy diciendo que el dolor no sea real. No significa que la tragedia no sucedió, porque sucedió. Pero quedarse paralizados en el dolor, vivir en ese estado mental y emocional es una elección. Un bebé que contrae cáncer cuando ni siquiera puede hablar y mucho menos entender lo que sucede, ¿es real ese dolor? Por supuesto que es real. Un hijo es asesinado por un conductor ebrio, ¿es real ese dolor? Claro que sí. O un marido muere en la guerra a los 25 años dejando sola a su mujer con 3 hijos. ¿Es real ese dolor? Por supuesto que sí. Las violaciones, los abusos, las pérdidas, las catástrofes naturales, los problemas son reales. Pero el sufrimiento es una elección. Tienes derecho a tu duelo y a tu dolor. Pero ¿cuánto tiempo te quedarás en ese estado antes de seguir viviendo? 1 mes, 2 meses, 2 años, 10 años. Para siempre. No hay respuesta correcta o incorrecta aquí. Nadie puede decir cuánto tiempo te va a llevar tu duelo. Es tu proceso y es tu decisión. Pero ¿cuánto tiempo te quedarás en ese estado emocional antes de comenzar y volver a honrar la vida? Yo sé cuánto tiempo. Hasta que cambies tu propósito, hasta que encuentres algo de mayor valor. Quedarnos estancados en el sufrimiento es valorar más el dolor que la vida. Te aferras al dolor y vas a seguir aferrada al dolor hasta que encuentres algo de mayor valor, hasta que puedas canalizar toda esa energía hacia un bien mayor. Mientras sigas mirándote a ti misma, mirando hacia adentro, sintiendo lástima por ti mismo, seguirás en compañía de tu dolor, no podrás seguir adelante. ¿Significa que olvidaremos la fuente del dolor al ser amado que se fue, la situación trágica que nos golpeó? Para nada. Nunca lo olvidaremos. Pero puedes aprender a usar este dolor como un combustible y alimentar el fuego de una nueva pasión, algo más grande que tú. Toma tu dolor y úsalo para impulsarte a lograr algo significativo, algo extraordinario. No traerá de vuelta a tu ser querido, no borrará el abuso, ni el maltrato, ni lo que sucedió, pero te devolverá la vida a tus días.
Puedes usar esa tragedia para ayudar a otros, para prevenir, para construir, hacer algo bueno en honor a esa pérdida. Puedes usar este evento trágico y convertirte en una persona mucho mejor gracias a ello. O puedes sentarte y sentir pena por ti mismo o por ti mismo y morir desde el momento en que ese hecho ocurrió. Quiero recalcar aquí esto porque evidentemente estoy haciendo una diferencia conceptual entre el dolor y el sufrimiento. Por ejemplo, si estoy clavando un clavo y me pego con un martillo en el dedo, me duele, el dolor es real, pero después de un rato se me pasa. Ahora, si después de un tiempo cada vez que miro mi dedo me duele igual o más que la primera vez, eso ya no es normal y quizás haya algo roto o una herida interna. Lo mismo sucede con el alma. A veces hay eventos que nos lastiman y nos terminan por romper por dentro, en nuestro interior. Por eso, a veces, aunque pase el tiempo, sufrimos más con el paso del tiempo que el primer día. Eso es el sufrimiento. El dolor es una consecuencia a un acto. El sufrimiento es una elección. Si sigues enojada por lo que alguien te hizo hace 30 años atrás, estás estancada no en el dolor, sino en la interpretación de ese evento. Nadie puede decirte que no sientas tu dolor ni cuánto tiempo sentirlo. Nadie puede decirte que no estás en tu derecho. Pero, ¿luego qué? ¿Qué harás después? Si permaneces en ese estado, ¿cuál es tu futuro? ¿En qué te convertirás? Por lo general, las personas que están todo el tiempo de mal humor, con mala actitud, que reaccionan a todo y que pelean con todos, es porque están sufriendo, están enojados y se han quedado por demasiado tiempo viviendo en su dolor, sin poder dejarlo ir. Y este estado emocional se ha convertido en su norma, en su patrón de conducta, en una parte de su personalidad. Solo podemos dar lo que tenemos. Por eso las personas heridas hieren. No puedes cambiar lo que sucedió, ni siquiera puedes controlar todo lo que sucederá a tu alrededor, a ti o a los seres que amas. Lo único que puedes controlar es tu reacción. ¿Qué harás con lo que sucede o con lo sucedido? No siempre somos responsables de lo que nos sucede, pero somos 100% responsables de lo que experimentamos, de las vivencias internas que desarrollamos a partir de esos eventos. Y es un hecho, nadie puede cambiar el pasado y las cosas que sucedieron, pero definitivamente podemos cambiar lo que experimentamos, lo que vivenciamos y sobre todo, cómo elegimos vivir después de lo ocurrido. No puedes controlar el clima, las catástrofes, el gobierno, sus acciones, las regulaciones, los accidentes, las tragedias, pero puedes y debes decidir cómo reaccionarás después de lo que sucedió. Eso depende totalmente de ti. No tienes que sentirte triste o deprimida o deprimido para siempre. Puedes elegir una emoción diferente para vivir. El abuso, las violaciones, las enfermedades, los accidentes, la muerte, son cosas que nos pueden y nos van a suceder a todos de alguna u otra manera. Y no puedes hacer nada al respecto, pero puedes elegir lo que harás después. Puedes decidir quedarte estancada, presa de esa experiencia. O por el contrario, puedes elegir no tolerar más el sufrimiento, dejar de sentir esa emoción. Puedes terminarlo, puedes cambiar el enfoque y mover tu atención hacia otro lugar. Se necesita valor, por supuesto, y trabajo, claro, pero el sufrimiento, como cualquier otra emoción, está en ti, pero no eres tú. Puedes observar tu sufrimiento desde otra distancia, desde otro lugar y darte cuenta de lo que estás sintiendo y lo que estás viviendo, pero esa emoción no eres tú. Ni esa emoción ni ninguna emoción. No te definen. Estás sintiendo esta emoción. Y por lo que estás sintiendo significa que lo estás produciendo. Vienen desde adentro de ti. Hay una circunstancia que las disparan, pero crecen y salen a la luz porque las justificamos con historias que nos contamos a nosotros mismos. Que no me saludó porque no me quiere, que no me contestó porque no le importa, que no me invitaron porque soy gorda, no progreso porque no tengo dinero. Si yo fuera más joven, si fuera más grande, más saludable, más inteligente, sea cual sea la emoción que estás sintiendo en este momento, existe solamente por la historia que te estás contando y con la que la estás respaldando. Puedes producir un tipo diferente de emoción si cambias el punto de vista, si cambias la historia que te cuentas a ti misma y a ti mismo. Puedes observar tus emociones como un espectador que mira un partido y decidir no voy a hacer esto más. He estado allí suficiente tiempo, o valoro mi familia, valoro mis hijos, mi cónyuge, mi trabajo, lo que sea, más que el dolor que estoy sintiendo. Si toleras el sufrimiento, continuará y persistirá.
hasta que se convierta en una parte de ti. O puedes tomar una decisión y acabar con el sufrimiento hoy. Puedes resolver esto hoy. No puedes cambiar lo que sucedió, pero puedes decidir qué harás al respecto. Las decisiones las tomamos en un instante y tienen el potencial de cambiar nuestra vida. Puedes decidir en cualquier momento cambiar tu vida. Solo recuerda, sé consciente que aunque las decisiones son un instante, el cambio es un proceso. Tienes que recordarte a ti misma la decisión que tomaste y regresar y tomarla otra vez y otra vez y otra vez hasta que se convierta en una parte de ti. No el dolor, sino la decisión que tomaste. El sufrimiento termina cuando encontramos algo de mayor valor. Te aferras a tu dolor hasta que encuentras algo que valores más que tu dolor. Y la mayoría de las veces, esto viene en forma de gratitud y de servicio a los demás.